Buenas noches, bienvenidos a La Quinta Pata de la Noticia. Hoy estamos en vivo hasta las 10:30, como todos los jueves. Tenemos muchísimos invitados, quédate con nosotros. Por ratito vamos a estar debatiendo sobre lo que está haciendo la política, poniendo a los jueces en el banquillo de los acusados, responsabilizándolos, entre otras cosas, por la inseguridad. Tenemos programa largo, así que quédate con nosotros. Saludamos al equipo. Buenas noches a todos. ¿Cómo va? Buenas noches. Rolando Barbano, jefe de policiales de Clarín, periodista invitado esta noche. Gracias por venir. ¿Qué tal, Damián? Gracias. Nos viene bien para el debate con el que queremos abrir el programa. Uno tiene la sensación, no sé si es que la política se saca de encima del problema o efectivamente el problema de la puerta giratoria es el problema de la inseguridad. Es uno de los problemas. El problema es que la inseguridad tiene muchísimos factores y uno claramente es la justicia. Obviamente cuando quien lo pone en evidencia es el poder político, también lo hace con una intención de decir, bueno, nosotros tenemos carencias, tenemos problemas, pero la justicia no está haciendo su trabajo. Y eso es un poco uno de los temas que hay que debatir. Comencemos así entonces, los políticos hablando sobre la puerta giratoria. Es importante el tema de la famosa puerta giratoria de la justicia, de esa que tanto se quejan muchas veces quienes actúan en las funciones de seguridad, que tienen un fuerte accionar, que se preocupan por combatir el delito en la calle, en la acción, al frente de la policía, de la prefectura o de la gendarmería, y ven lo que se dice la puerta giratoria. El delincuente que entra por una puerta y sale inmediatamente por la otra. Entonces, esa puerta giratoria hace que la policía haga 10 veces el mismo trabajo. Nosotros vemos a lo largo del año cómo se van repitiendo los nombres de las personas que entran y salen con los mismos delitos. Que la justicia también tenga en cuenta que lo que produce en la sociedad, ¿no? Y siendo claro, para que la justicia tenga la presión social que tenemos todos nosotros. Para terminar con esta puerta giratoria, se debe tener en cuenta la naturaleza y circunstancia del hecho, la conmoción social que haya generado, lo que los abogados denominamos strepitus fori. Cuando hay un hecho que produce conmoción social, no solamente importa si la pena es grave o no, sino también que la sociedad se sienta protegida y segura por sus organismos institucionales y jurisdiccionales. Hay que volver a invertir en la fuerza de seguridad, hay que mejorar sus capacitaciones, mejorar su tecnología, darle herramientas, hay que trabajar con la justicia para evitar las cárceles de puertas giratorias. Frente a la famosa frase de la puerta giratoria, yo invito a que vayamos a ver los penales, los centros penitenciarios, los institutos de menores y las comisarías, sobre todo de la provincia de Buenos Aires. Tenemos más presos que nunca en la República Argentina. Si fuera cierto la puerta giratoria, no tendríamos esta situación de colapso, no tanto en el orden federal, pero sí claramente en la provincia de Buenos Aires y en algunas otras provincias del interior. La Nación tiene un nuevo mecanismo que es la flagrancia, que nos va a permitir hacer juicios en un plazo casi mínimo de 40 días. Y esto va a ser muy bueno para terminar con la puerta giratoria. Que estas personas salgan de la cárcel, a mí sola no me modifica la vida, le modifica la vida a todos los argentinos. Macri también heredó la frase de Cristina, ¿no? Hablando de la herencia, la puerta giratoria. Ya nos acompañan Alejandro Alagia, fiscal del general, gracias por venir. Florencia Arieto, que es abogada, y Rafael Cunio Olivarona, que también es abogado. ¿Es así? ¿Existe la puerta giratoria como responsable de la inseguridad? Arrancan las damas. Sí. Después hablamos paridad, si querés. Bueno. Mirá, seguramente hay un déficit en materia de justicia, pues si no, no tendríamos estos problemas. Coincido con lo que decían anteriormente, que el problema de la seguridad es una cuestión compleja que abarca muchas cosas. Ahora, y tomando un poco lo que vos decías en el inicio, la política se saca de encima el problema, y la política hace 30 años que tiene 10 millones de pobres estructurales. Y cuando la pobreza es estructural y hay generaciones y generaciones de pobres, donde la desigualdad es madre y donde todo sucede en las villas donde el Estado no entra, entonces la prevención para evitar la puerta giratoria posterior no funciona. Pero sí hay, año tras año, presupuestos asignados para trabajar en la inclusión social y evitar y prevenir el delito. Por lo tanto, hay un déficit judicial, pero hay un déficit político, de la clase política de los últimos años muy grande, que si no se hace una autocrítica, por más, digamos, que cerremos las puertas giratorias, no va a cambiar el problema. Doctor Cunio suspira. Mira, el problema de la puerta giratoria data de más de 20 años, pero el problema principal es otro, es uno anterior.
Porque para que exista la puerta giratoria, previamente tiene que existir un delito, previamente tiene que existir una víctima. Lo que tenemos que hablar y debatir no es la puerta giratoria, que es el segundo paso, donde la consecuencia nociva y lesiva ya sucedió. El derecho penal llega tarde, la policía llega tarde. Tenemos que prevenir el delito. ¿Cómo lo prevenimos? Ese es el debate. Yo coincido con lo que dice el presidente de que hay que darle mayores herramientas a la policía, mayor infraestructura, patrulleros. Hay policías en el conurbano que están abajo de la lluvia con los zapatos rotos. Pero hay un tema previo más importante, que es la base de todo, es la educación. Nosotros en las escuelas a los niños los tenemos que educar, les tenemos que mostrar los valores, les tenemos que mostrar cómo se vive en convivencia, tenemos que atacar los lugares donde se venden las drogas. El Paco los está matando y culpa del Paco los chicos salen a robar y a matar. Entonces, ¿podemos hablar de la puerta giratoria? Podemos hablar del respaldo a la policía, el respaldo al Poder Judicial, al Ministerio Público Fiscal, pero no nos olvidemos jamás de la educación, porque esa es la base. Lo que pasa es que la educación, te interrumpo un segundo, es un plan de trabajo largoplacista. Y hoy la Argentina necesita cuestiones de corto plazo en forma inmediata. Doctor Olaji, entre los testimonios que escuchábamos había un secretario de Seguridad, Kravets, que entre otras cosas decía, los fiscales no acusan, ni siquiera los fiscales acusan. Bueno, la puerta giratoria existe, es real, pero entran más de los que salen. Desde hace por lo menos 3 décadas en Argentina, en toda América Latina, la situación es gravísima. Argentina multiplicó por 3 la cantidad de presos y todo del mismo color de piel. En Brasil es gravísimo, en Estados Unidos, por supuesto, ya se lo compara con la nueva esclavitud de negros, fundamentalmente, y latinos. El problema de la criminalización y de la prisionización es masiva en todo el continente y efectivamente, es decir, acá se señaló un problema central que es la desigualdad. América Latina no es el continente más pobre, pero sí es el más desigual de todos. Tenemos las estadísticas más altas de homicidio del planeta. Argentina está lejos por ahora de la guerra a las drogas, a pesar de que se declaró la guerra, el presidente declaró la guerra a las drogas. Eso genera crisis humanitarias de consecuencias catastróficas y una altísima prisionización. Pero efectivamente, la puerta giratoria existe, pero con la se quedan más adentro de los que salen. Sí, por supuesto. Santiago, sí, sí. Me pregunto, ¿no? La política parece haberse enamorado del concepto de puerta giratoria. Ahí la veíamos a Cristina, esto fue en 2014, presenta el Código Procesal Penal y habla de puerta giratoria. Antes de eso, Sergio Massa basó su campaña en 2013 hablando justamente de la puerta giratoria, endurecer las leyes, y ese fue uno de sus caballitos de batalla que le permitió incluso ganar las elecciones. Y Mauricio Macri, que va a la ONU, no es justamente el lugar para hablar de inseguridad, habla desde ahí y también menciona el concepto de puerta giratoria. Con lo cual pregunto, ¿la política se saca de encima del tema de la inseguridad o no? Yo creo que sí, digamos, y vuelvo a insistir, humildemente creo que en la discusión de la seguridad nosotros tenemos por lo menos 4 patas, ¿sí? Hay una pata preventiva que tiene que ver con el trabajo inclusivo. A ver, estamos hablando de delito urbano, después hay delito de guante blanco, hay delito complejo, estamos hablando del delito de robo, homicidio, el que sufre la clase media que va a laburar, del pibe que tiene, no sé, hay un porcentaje altísimo, tomando lo que dice Rafael, de entre 10 y 14 años de pibes que abandonan la escuela, que los perdemos. Lo que pasó el otro día en Moreno, por eso yo digo, cuando trato de explicar, voy a decir, en esto voy a hacer política. Pero el Moreno tiene que ver con un aumento de la violencia donde no necesariamente hay, digamos, el delito de robar, ¿no? Es una sociedad que se organiza en función de la violencia. No. Y no coincido, ¿sabes por qué? Y voy a ser políticamente incorrecta con esto, porque pareciera que todos decimos que los pobres son honestos. Sí, seguro, en las villas el 90% de la gente es honesta y quiere salir de pobre, pero es posible, muy posible hoy, que la mamá que trabaja por horas y que vive en una villa tratando de salir adelante, su hijo se convierta más fácilmente en sicario de un narco que en un universitario, porque eso es desigualdad. Entonces digo, más allá de que discutamos, no es lo mismo lo que pasó en Moreno el otro día que lo que pasó en Time Warp. ¿Sí? Ahora, se atraviesa la droga, pero es distinto. Pibes que de 12, 14 años andan con una pistola al cinto y salen a matar o morir, significa que hay un Estado ausente de 12 años para atrás. Pregunto, ¿dónde está el dinero que se votó, insisto, todos los años en el presupuesto para ir porque si no, ¿sabes qué?
Si ese dinero no está, si nadie se hace responsable de que hay que trabajar en las villas, cloaca, luz, gas, sacar a los narcos, abrir calles y todo lo que decimos y todo lo que los políticos dicen en campaña, pues entonces no votemos más presupuesto para desarrollo social. Perdóname, me da la sensación, yo lo había dicho el otro día esto, y lo quiero repetir, porque él hablaba del Paco, vos hablás de ciertas complicidades. El Estado no se saca el problema de encima, es parte del problema. Cuando decimos que en el barrio todo el mundo sabe dónde está la cocina del Paco, menos el intendente, menos la policía, menos el juez. Estamos hablando que son todos cómplices de esa situación. No es que no saben. Cuando todo el mundo lo sabe y ellos no lo saben, son parte de ese entramado del delito. Pero lo que yo te decía recién, Diego, que me parece y coincido totalmente con vos, es decir, y sumando, coincidimos, con matices, pero coincidimos. El largo plazo es educación y no es demagogia. Y por eso digo, tampoco soy progresista. Estoy diciendo, hay que discutir una ley de responsabilidad penal juvenil y discutir honestamente qué hacemos con el pibe de 12 a 16 años que violó la ley. Porque algo hay que hacer. Pero hay una discusión, digamos, entre esta ausencia del Estado que dice Diego, hay un sector de la población que dice, entonces lo resuelvo yo. Sí. ¿No? Por ejemplo, el caso del médico, el caso del carnicero en Zárate. Sí. ¿Esa es la solución? Digamos, el ejemplo que le está dando la política. No, eso es la descomposición. ¿Julio piensa eso? Mira, yo sí te voy a dar un caso concreto porque es una decisión política y que la solución desde la política no es tan difícil para mí. Acá me voy a ganar muchos enemigos del Poder Judicial a quienes quiero mucho y los conozco de toda la vida. Nosotros tenemos un Poder Judicial, un Ministerio Público Fiscal que trabaja hasta las 13:30, 14 horas. A ver, ¿quieren que repita el horario? De 7:30, que nadie va a tribunales a las 7:30, hasta las 14:30. ¿El problema es que se trabaja poco? No, pero perdón. Permíteme hacer una aclaración. Muchísimos jueces y muchísimos empleados se quedan fuera de hora, no cobran horas extras, pero la estructura no es lo mismo contar yo fiscal con 5 empleados, de los cuales 3 se van a estudiar a la facultad y me quedan 2 cada tanto, que tener una estructura armada que hasta las 7 de la tarde trabajamos, como lo hace el farmacéutico, el ingeniero, el taxista. Entonces, tenemos una justicia part-time. ¿Es un tema de cantidad de horas o de calidad? Cantidad, primero dame cantidad y después te doy calidad, pero no puede ser que a la 1:30, 1:32, vos tenés un problema y está cerrado. A ver si Alagia coincides. Coincido en que los problemas del Poder Judicial son gravísimos. ¿Pero es así? ¿Usted se va a las 2 de la tarde a su casa? No, depende de los juicios. Nosotros hacemos juicios orales, podemos estar en juicio hasta las 8 Pero digo, de la noche. los fiscales que en la provincia de Buenos Aires, no sé, ¿son los que llevan adelante la investigación? ¿A las 12 terminó? No, en la ciudad de Buenos Aires hay otro horario, en la provincia, no sé, en general se trabaja quizás demasiado y mal. No, porque si eso que dice Cuyo es así, es una noticia horrible para que está del otro lado. El horario es así. Vos vas al 3 de febrero a una fiscalía de instrucción, que es Gabón, o a San Isidro, que tiene todo el corredor norte, tiene las fiscalías están ahí, que están todos colapsados, más allá de los corruptos, vamos a poner que son todos buenos fiscales, y están colapsados. Y a las 2 de la tarde, como dice el 1402, vos presentaste un escrito y no te lo reciben. Entonces, el problema de la seguridad es el horario de trabajo. No, la seguridad no, esto es justicia. Seguridad también es policía, la seguridad, digamos, esto es justicia. La justicia no es el horario, es a las 2 te cierra. No sé, si me parece, si ameritaría que aparte de que paguen ganancias los jueces, digamos, podamos discutir, ampliar el horario, también darle más personal. Es una muy buena discusión. Darle más personal. Vos una fiscalía de Morón, donde el índice de delincuencia es altísimo. Y el pobre fiscal tiene que trabajar con 5 chicos que son estudiantes de abogacía. Tenemos que darle calidad para obtener justicia nosotros en las calles. Pero ante todo, ese es un problema secundario porque debemos prevenir el delito, que es el problema que hoy tenemos. Prevenirlo. Sí, digo, en cuanto a lo que hace la justicia, más allá de que los horarios son limitados y todos los podemos criticar, que trabajan con pocos recursos, cuando hablamos de puerta giratoria, hay un problema en cuanto a cómo se ejecutan las leyes que realmente existen. Por dar un ejemplo, en lo que va del año en la provincia de Buenos Aires hubo 116 homicidios en ocasión de robo. En esos casos, el Ministerio de Seguridad bonaerense tiene individualizados 38 casos en los cuales los autores que fueron detenidos o algunos debían estar presos al momento de cometer el crimen, u otros acababan de salir de prisión con un beneficio como una libertad condicional, una libertad anticipada. Hay 8 de estos casos que yo analicé en concreto, en los cuales se le concedieron a gente salidas transitorias, salidas que supuestamente son para trabajar o para ir a estudiar, y estas 8 personas que hicieron terminaron matando. Entonces me parece que en la provincia de Buenos Aires, sobre todo,
en muchos fiscales, en muchos jueces de ejecución, hay una liviandad a la hora de otorgar libertades a gente que no está en condiciones de recibirla. Como alguien de la justicia, digamos. Quiero contestar algo primero y después lo dice. Déjame decir. Lo dice Alaje primero. No, porque hablan del Ministerio de Seguridad. hablan del Ministerio de Seguridad y a mí me gustaría que diga, son 116 robos denunciados. No, homicidios. Porque hay una cifra negra que el Ministerio de Seguridad no te está contando y que la conoce porque hay un problema grave de corrupción policial. Porque si no pareciera que el Ministerio de Seguridad es la blanca palomita y todo el problema. Bueno, pero eso es tremendo. ¿Qué cifra? Acá estas cosas hay cuestiones graves en la calle. Por supuesto. Gravísimas. Pero si vamos y a es responsabilidad de los periodistas aspectos, también decirlo, porque si vos solamente le apuntás al fiscal, Florencia, estás ocultando una parte. La realidad, ¿no? Florencia, es que estos 116 homicidios en ocasión de robo ocurrieron, la policía no llegó a prevenirlos y en muchos de esos casos, en la gran mayoría, no detuvo a los autores. Te estoy hablando en concreto del tema que estamos debatiendo, que es qué rol le cabe a la justicia en todo esto. Es verdad que todos los años entran más presos de los que salen. ¿Sí? En la provincia de Buenos Aires entran aproximadamente y va aumentando la población 2.000 presos nuevos por año y salen solo 600. Es decir, que vos tenés un crecimiento anual de cantidad de gente encarcelada. La provincia de Buenos Aires tiene 33.000 presos en este momento y es un récord histórico. De esto no hay ninguna duda. Ahora el tema es, ¿qué hacemos con esa gente que está presa? Y sobre todo, los jueces y los fiscales que los tienen a disposición, ¿qué criterios toman para conceder libertades anticipadas, conceder beneficios? Porque hay un punto que hay que atender. Si la policía nos está diciendo que a muchas de las personas que termina deteniendo por homicidios en ocasión de robo o por robos, ya los había detenido hacía relativamente poco tiempo, hay una pata del sistema, una de las tantas patas que tiene que podemos debatir, que está fallando. Entonces digo, no tenemos que discutir cómo se aplican las leyes que tenemos actualmente. Alagia, ¿es así tan livianamente se decide la excarcelación de una persona que ya cometió un delito Es un problema mundial el del castigo. El 70% de los delitos son producto de la reincidencia. Es decir, el castigo fracasa, la prisión, el campo de concentración, todo eso no ayuda a resolver los problemas. Es decir, el castigo no ayuda a vivir mejor. Los índices que se señalan acá son altos en la Argentina de reincidencia y en Europa, que tienen otro nivel de vida, más baja la desigualdad, tienen la misma cantidad de reincidencia. De todas maneras, habría que aclarar que Argentina, Chile y Uruguay tienen los índices de homicidio más bajos de todo el continente. Es decir, nosotros prisionizamos 160 personas cada 100.000 habitantes. Estados Unidos prisioniza 800, tiene 2,5 millones de presos. Un campo de concentración como el Gulag soviético. Es decir, tiene más negros presos Estados Unidos que esclavos en 1850. Y, es decir, con esa proporción de presos tenemos con Estados Unidos la misma cantidad de homicidios, que son muchos. Que son muchos. Para que hable Junio, que y hay que bajar. Yo tengo un proyecto de ley, porque me lo dijo a mí, hay un proyecto de ley que yo lo presenté y se lo entregué, de hecho, a la Oficina de Justicia y hasta le ofrecí los derechos de autor, si es posible que sea tratable, en donde pido la modificación de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de Libertad. Porque me parece que como los recursos son escasos para la reinserción de las personas condenadas, o para al tener la posibilidad del juez de decir podrá liberarlo o no, digamos que es su discreción. Entonces, lo que yo digo es, habiendo recursos escasos, violadores y asesinos que cometen delitos irreversibles me parece que deberían por lo menos discutirse que cumpla la condena total. Ahora, en casos de personas jóvenes que cometieron un robo sin ese delito irreversible, no liberarlos anticipadamente, sí, pero sí quizás poder hacer un tratamiento, seguimiento que le permita en un futuro, cuando sale de la prisión, reinsertarse laboralmente y no volver al lugar a donde directamente empezó delinquiendo. A ver, Julio, yo quería plantear algún ejemplo concreto de los últimos días para entender hasta dónde el propio ciudadano puede hacer algo ante la inacción o la ausencia del Estado. Por ejemplo, el caso del carnicero de Zárate, que todo el mundo lo tiene claro. Ahí uno puede hablar de que efectivamente hubo legítima defensa. Primero, para hablar si es legítima, yo debería estudiar el expediente. No me gusta dar una opinión y confundir a la opinión pública. Dije en una nota esta semana que todos podríamos ser el carnicero. Yo al menos me incluyo y me hago cargo de lo que digo. El carnicero, ese hombre actúa por un impulso frente a una agresión externa, porque si nosotros hacemos un esquema de comparación, ¿habría hecho el carnicero eso si no hubiese sido robado? No. Entonces, si sacamos el delito previo, la conducta del carnicero no habría existido. El carnicero ese día amaneció con ganas de atender a sus clientes en la carnicería, no amaneció con ganas de matar a alguien. Es decir, el carnicero no tenía dolo
que es el conocimiento y la voluntad de ejecutar un hecho. El carnicero se encontró con esa situación, persiguió al ladrón y vaya a saber qué fue lo que sucedió después, que eso es un tema ya más científico. Y vaya, no cree que haya exceso en el hecho de salir a perseguirlo. Te repito, yo tendría que leer el expediente. Ahora, pero me gustaría mucho defenderlo al carnicero, absolutamente. ¿Sí? ¿Pero usted lo hubiese hecho? Posiblemente sí. Pero Rafael, yo no sé cómo el reaccionó. carnicero fue más allá de la defensa. ¿Cómo? El carnicero tuvo intención de, primero, tirarlo de la moto al ladrón, lesionarlo, y una vez que lo tuvo retenido contra el poste, lo tenemos filmado diciendo te voy a matar, no me importa ir preso. Cuidado con lo que decimos, porque entiendo que acá nadie leyó el expediente. Nadie leyó el expediente. Bueno, pero y la reacción video, final del carnicero, que no voy a hacer, no lo voy a poner en la olla a ese hombre, puede haber sido una reacción absolutamente ya fuera de sí, ajena al hecho. ¿Sabemos nosotros si el ladrón hizo una maniobra imprudente, se cayó de la moto y el carnicero lo pasó por ahí? ¿Lo sabemos o no? Ahora, el carnicero dijo que él lo golpeó con el auto, golpeó la moto. Digo, sí, eso lógico que lo golpeó. No está en si lo pasó por ahí, claro que lo golpeó. De hecho, él dijo, yo lo salí a perseguir porque quería recuperar lo mío. Donde entra el problema... dijo, yo lo salí a perseguir porque lo quería matar. No, dijo recuperar lo mío. Dijo, lo tiré de la moto ¿cómo para recupera usted lo suyo? Bueno, ahora, ¿no es peligroso ese mensaje de la justicia que está dando? Yo no doy ningún mensaje. Y sí, está diciendo que podemos hacer eso. No. Y da la sensación que lo está justificando. Yo no estoy justificando la violencia. La violencia no se justifica, se explica, que son dos cosas distintas. Estamos tratando de explicar la situación. Pero no usted dijo que podría hacer eso mismo. Usted dijo que usted mismo podría hacerlo. Podría llegar a ser, lo dije, y en verbo potencial, y te lo vuelvo a ratificar. Doctor, ¿cómo se ve eso desde la justicia como fiscal? Bueno, el gusto por la violencia es bastante humano, es un sentimiento humano, en la venganza privada y en la venganza pública. Realmente uno dice que la violencia no se justifica, pero el derecho penal es el único derecho que justifica y racionaliza la violencia. Creo que lo que ocurrió, lo que pudimos conocer, lo que se vio, es un hecho excepcional, no ocurre en general. Hay mucha regulación de la violencia. ¿No hay una tendencia a que haya una mayor cantidad de casos de este tipo? No, es excepcional. Igual, doctor, la violencia, hay más violencia pública, el castigo, estos números de prisionización y de castigo en todos los países de América Latina habla más de que está sobre representada la violencia pública y no la violencia privada, ¿no? Ahora, hay una amenaza. Si no hay castigo, ¿qué hay? No, hay un montón de castigo en la sociedad, sobra el castigo. Es decir, cuando hay mucho castigo no hay política. Es decir, cuando uno piensa mucho en el castigo, y coincido lo que dicen acá los colegas, es que cuando hay más castigo es porque hay poca política. Es decir, donde hay soberanía punitiva, no hay soberanía política. Estamos dejando un agujero. Pero no es peor que eso. Estoy pensando, incluso algún expresidente dijo que se pudran en la cárcel. Es un concepto muy arraigado en la sociedad. No ayuda. Pero hay un gusto. Es decir, la violencia es parte de la vida humana. Es decir, esas declaraciones de la autoridad no ayudan a regular la violencia y contenerla. De Macri diciendo el carnicero tendría que estar en su casa reflexionando con su familia con lo que hizo. Bueno, debería decirlo también por Milagro Salas, porque Milagro Salas no mató a nadie, está presa también. Es decir, yo coincido con Macri en que no debe haber, y creo que podrían compartirlo, que es decir, alguna persona que no está condenada, que no fue a juicio, no está condenada, debería estar en libertad, como una garantía. Pero doctor, con esa idea, la mitad de los presos de la Argentina o más deberían estar libres. Bueno, claro que sí, sin condena. Es decir, no mató a nadie. Acá hay un muerto. Es decir, yo estoy de acuerdo en que una persona que no esté condenada tiene que estar libre durante el proceso. Es decir, pero doctor, ¿usted está de acuerdo con que una persona que es detenida infraganti, asesinando a otra para robarle un auto, por ejemplo, debería estar libre hasta que termine el juicio? Digo, en el caso de ¿no hay aunque sea una necesidad de una medida de seguridad para retirarlo de la sociedad? Bueno, ante la demostración cabal de que es un pero peligro. en principio no tendría que estar presa una persona que no es condenada. Cunio dice salvo que sí. situaciones excepcionales. Con esa idea. No, bueno, acá ya ingresamos en otro debate que es claramente ideológico, ¿no es cierto? Desde mi punto de vista, el artículo 319 es muy claro, cuando dice que las circunstancias del hecho, las condiciones personales del imputado, pueden autorizar al juez a concederle o a denegarle la excarcelación. Pero ¿qué hacemos cuando lo metemos preso al ciudadano? ¿Qué hacemos? Bueno, hay programas que se están haciendo recién ahora, después de muchísimos años. El doctor Eduardo Derigo, jugador del rugby del SIC, está para preparar un caso al azar, lo que podrían ser la política y que no lo hace. Este hombre
a todo pulmón, con un grupo de amigos, entrena a los presos para jugar al rugby. Les enseña los valores, la responsabilidad. Todo ese equipo que llaman los espartanos, 0% de reincidencia tiene. Son 50 personas. Pero 0% de reincidencia. El 50% de las personas que caen presas en la provincia de Buenos Aires vuelven a prisiones bonaerenses. Exactamente. Estas son estadísticas de los últimos 15 años. Exactamente. Menos este plan que se está realizando, y lo viví en carne propia porque fui a jugar 2 veces con ellos y a entrenarlos en otra oportunidad. Es increíble cómo los educan. ¿Por qué no lo podemos eso transmitir a todo el país? De lo contrario, vamos a tener más carniceros, más médicos. Este debate va a seguir continuando y no va a tener solución. Entonces, tenemos que implementar... O sea, que la justicia por mano propia. A mí me gustaría decir, porque también en lo personal lo he experimentado, cuando había algunos chicos que salían de cumplir una condena, quiero decirle a la gente que nos está escuchando que el 95% de los pibes menores que están detenidos no son asesinos. O sea que es un volumen importante de personas con los que podemos trabajar, porque nunca habrá bien de un país tampoco que tengamos preso un pibe de 12 años, ¿no? Digo, en el sentido de que algo estamos fallando como sociedad y en la política que nos representa. Pero quiero decir, nosotros cuando tuvimos la experiencia de algunos pibes que salieron de cumplir su condena, no tenían ni DNI. Algunos los liberaban a las 3 de la mañana de un penal en el medio de la autopista sin cordones, sin zapatillas. Pero al margen de eso, que son detalles horribles, pero detalles al fin, lo que nosotros hicimos es acompañarlos a buscar laburo y ponernos de garantía a la empresa que los iba a tomar, que si choreaban nosotros poníamos la plata. Porque no está el Estado tampoco esperando que el pibe que cumplió su condena vuelva a ingresar al circuito legal. Nunca está. ¿Justifica el delito? No, la ley se aplica y no se discute porque si no tenemos un problema grave. Ahora, lo que sí tenemos que trabajar en la complejidad de la seguridad es la prevención, es la justicia y es la reinserción a posteriori. El tema de lo que dice Rolando es, si la reincidencia está atada, que la persona cuando sale no tiene otro destino que volver a delinquir, hay un gran problema. No hay digamos, nada. Que ahí no está, ni la política ni la justicia está resolviendo. Devoto hoy es un zoológico para personas. En Devoto el preso tiene que dormir con una faca abajo del colchón porque se pelean por un pedazo de carne. La pregunta que nos hacemos ¿es posible que una persona que entró por un robo y termina matando dentro de un penal para que no lo maten y lo largan a las 3 de la mañana de Devoto cuando cumplió su condena porque así lo dispone la ley? En todo caso, discutamos modificar la ley. ¿Qué va a hacer? ¿A dónde va? No te digo regalar, porque acá también durante mucho tiempo se ha regalado o se ha mirado la idea de la asistencia sin responsabilidad y así estamos, pero por lo menos la oportunidad, el acceso al trabajo, a un estudio, algo. Hay, insisto, un presupuesto asignado para eso que se vota y es dinero nuestro de todos los años que nosotros pagamos. Me parece que el tema de las impuestos. leyes es importante, porque a veces me parece que muchos jueces y fiscales hablan de la reinserción y de conceder beneficios como si viviéramos en Suecia, con otro sistema. Y la realidad es que la nuestra es muy terrible y el problema de la inseguridad está hoy. Más allá de las medidas a largo plazo que tomemos, tenemos que analizar qué hacemos hoy. Y quizás habría que pensar si las leyes argentinas no están atrasadas respecto a la realidad. Digo, hay un índice y hay que de reincidencia. invertir en cárceles también. Porque la cárcel tiene que tener las condiciones para que la persona se En la provincia de Buenos Aires está reinserte. desbordado, hay 7.000, 9.000 presos más de los que debería haber en cuanto a las plazas que tenemos. Pero el tema es, las leyes que tenemos hoy, ¿están de acuerdo a la realidad que estamos viviendo hoy? Porque hay una realidad. En la Argentina, casi nadie, salvo los más pobres y que no pueden pagar un abogado, cumple una sentencia en su totalidad. Nadie. Vos te condenas a prisión perpetua y no vas más de 15 años. En lo personal, acá tenemos un problema enorme con el tema de las cárceles. Como dicen mis colegas, tenemos superpoblación de presos. No los tenemos educados adentro. Y esto no es una defensa hacia ellos, porque la verdad que soy de la teoría de que quien comete un delito yo debe ser castigado. Esa es mi posición primaria. Quien comete un delito y quebranta la norma, para conciliar los derechos de la sociedad con el delincuente, tiene que ir detenido. Porque así lo dice el Código Penal. Ahora, si los metemos a todos hacinados, salen peor. Bueno, ¿Y quién de hecho, recibe eso? doctor, Nosotros. María Eugenia Vidal contó hace unos días que cuando recibió la provincia y fue a las cárceles, ella caminó algunas celdas, no había ni candados ni colchones. Sí, tuvieron que comprar la semana 5.000 pasada candados. tuvo un juicio oral donde los jueces le dicen, pero discúlpeme señor, usted tuvo mala conducta en el penal. Sí, me quisieron violar 2 veces. ¿Qué quiere que haga? Me tuve que defender. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Entonces tenemos que crear más cárceles, los tenemos que dividir según la condición delictiva, según la edad,
según los problemas personales que tienen. Debería haber una cárcel de primarios. Debería haber una cárcel de eso es un gran primarios, problema, debería haber una que el cárcel tipo de que delinque personas por vaya con el resto. con prisión preventiva, otros que sean condenados, otros a punto de salir, otros por adictos. Ahora, delitos. nos queda ¿es muy poquito realista? tiempo y para ir finalizando, ¿ustedes creen que hoy, ya sea el Estado provincial o el Estado nacional, está haciendo algo para revertir alguna de todas estas cosas que hemos estado hablando? Para mí, el gobierno sí, y lo ha dado con un caso concreto, que esto tiene iniciativa aquí nomás en octubre, que es lo de la flagrancia, donde los hechos cometidos y agarrados in situ se van de la comisaría derecho, a las 24 horas tiene que tener un juez. El juez va a ordenar la libertad o va a remitir las actuaciones a un tribunal oral para que directamente o lo condene o lo absuelva. Y eso tiene la inmediatez de la oralidad, le va a dar la oportunidad sobre todo a la víctima, que es el que a mí me interesa, es la sociedad la que me interesa, de que por lo menos tenga una respuesta inmediata. Yo creo que este es un avance muy importante que se está haciendo ahora. No, yo creo que ahora solamente estamos viendo buenas intenciones, pero como siempre decimos, y ahora sí estoy hablando en términos orgánicos desde el Frente Renovador, vamos a acompañar lo que tengamos que acompañar para salir de esta situación. Con críticas, pero también con apoyo, porque necesitamos que le vaya bien para que nos vaya bien a todos. Dos cosas. La primera, la desigualdad. Si aumenta la desigualdad, van a aumentar la agresión, las manifestaciones de agresión en todo sentido, las que vinculan al derecho penal y la agresión en general. Y en segundo, la declaración irresponsable de la guerra a las drogas también pueden provocar en lo inmediato una nueva crisis humanitaria como la que pasó en la Argentina en la década de los 70 y 80. O sea, usted dice por combatir al narcotráfico... La va a haber guerra más al violencia. narcotráfico, declarar la guerra al narcotráfico provocó en México y en Centroamérica un genocidio. México hoy tiene 150.000 muertos con la militarización de la sociedad y 28.000 desaparecidos. Bueno, ese es algo que no queremos para el país y que tenemos que evitar. A los tres, muchísimas gracias por haber venido.